Muy bien, y en este video lo que haremos es estudiar cómo se calcula la distancia entre dos puntos del plano. Para ello vamos a partir de la siguiente situación. Dice que la casa de Pedro se ubica 2 cuadras al norte y 3 al oeste de la municipalidad. De la casa de Pedro a la casa de María tenemos que caminar 1 cuadra al este y 4 cuadras al norte. Y de casa de Pedro a casa de Claudia hay que caminar 1 cuadra hacia el sur y 7 al oeste. ¿Bien? Entonces aquí nos están hablando de cuadras, ¿verdad? No de kilómetros, ni metros, ni nada, solo cuadras. ¿Cuál es la distancia que hay de la casa de Claudia a la casa de María? Entonces, nos hacen una recomendación que es utilizar un plano cartesiano y la municipalidad como el origen del plano, ¿verdad? Recordemos que un plano cartesiano está formado por dos ejes numéricos, dos rectas numéricas. La primera recta, que es horizontal, es el eje X. Entonces vemos aquí la parte positiva del eje X, ¿verdad? O sea, los números enteros positivos. Y a la izquierda los números enteros negativos. Aunque en realidad no tienen por qué ser enteros, ¿verdad? Porque, por ejemplo, entre el 1 y el 2 está el 1,62, por ejemplo. Ok, entonces los reales más bien positivos a la derecha y los reales positivos a la izquierda. El eje vertical se llama eje y en la parte superior están los positivos y en la inferior los negativos. Y vemos aquí donde el X corta al eje Y se forma un punto central y ese es el que se llama origen. Entonces vamos a imaginar que la municipalidad está puesta aquí. Entonces dice, la casa de Pedro está 2 cuadras al norte. Aquí está, 2 al norte. Y 3 al oeste. Entonces hacia la izquierda, 1, 2, 3 cuadritos. Ahí vamos a poner la P de la casa de Pedro. Ahora vamos a buscar la casa de María. Desde la casa de Pedro tenemos que caminar 1 cuadra al este, es decir, a la derecha, y 4 al norte. ¿Verdad? Aquí está. 1, 2, 3, 4. Llegamos hasta el 6. Y ahí va a estar la casa de María. Vamos con la de Claudia. De la casa de Pedro a la de Claudia hay 1 al sur y 7 al este. Y ahí está puesta la casa de Claudia. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la distancia de la casa de Claudia a la de María? Sin embargo, no vamos a hacer movimientos horizontales, perdón, horizontales y verticales, sino que se refiere a la distancia directa. Ujú. Distancia directa. Como si Claudia pudiera volar y tuviera que llegar directamente donde María, brincándose las cuadras y los techos de los negocios y las casas y todo lo que hay en medio. Yo sé que es un poco extraño, pero bueno, eso es lo que tenemos que calcular. Aproximadamente, ¿cuántas cuadras de distancia hay entre ellas? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que haremos es primero, aprovechando que estamos en un plano cartesiano, podemos obtener las ubicaciones. Para ello vamos a usar como punto de referencia el origen, ¿verdad? La municipalidad. Entonces, por ejemplo, la casa de Claudia. Vemos que Claudia, donde está colocada su casa, está sobre 4. Aquí usted puede marcar el camino. En realidad debería estar acá, pero es que no lo puse exactamente ahí. Claudia está, vea, 4 en el eje X y en la dirección del eje Y está en 1. Por lo tanto, la dirección de su casa es 4, 1. 4 es el número de la posición en X y 1 es la posición sobre el eje Y. Y María, si bajamos de la casa de María, vamos a caer en
menos 2 de X, y si vamos para el eje Y caemos en 6. Por lo tanto, su casa es menos 2,6. ¿Ok? Ahora sí, vamos a calcular la distancia que hay entre ellas. Es interesante porque si yo considero, por ejemplo, la distancia de aquí a aquí, veamos que aquí está el 4 de X y el menos 2. Entonces, para yo saber qué distancia hay ahí, lo que hago es que al 4 le voy a restar menos 2. Entonces, 4 menos menos 2. Y para saber cuánta distancia hay de forma vertical, entonces me ubico desde aquí hasta donde está el otro punto. Ven que es como sacar la distancia de aquí al M, pero vertical. Bueno, y eso ¿cómo saco esa distancia? Bueno, a la Y de arriba, que es 6, le restaré el Y de la casa de Claudia, que es 1. ¿Y para qué se hacen esas restas? Bueno, porque si usted nota, desde la casa de Claudia hasta la de María es una especie de diagonal. Entonces, es interesante si yo logro sacar cuánto mide esto, cuánto mide esto, ujú, y aquí hay un ángulo recto. ¿Ven? Entonces, este cateto de abajo, ¿cómo se mide? Restando los X. 4 menos menos 2. Y el de arriba, el que está vertical, ¿cómo se calcula? Restando los Y's. Y usando estas dos medidas, se puede calcular la hipotenusa. Muy bien. Entonces, usted saca las distancias y pone lo que le da la primera distancia, lo que le da esto, lo eleva al cuadrado, lo suma con lo que le da esto al cuadrado y eso es igual a la hipotenusa cuadrada. Y ahí sale Pitágoras, ¿ok? Sin embargo, uno no se pone a dibujar siempre, ¿verdad? Porque imagínense que hubiera un punto que diga que sus coordenadas son 200,315. Jamás vamos a hacer un dibujo para usar el teorema de Pitágoras, sino que gracias al teorema de Pitágoras obtenemos una fórmula directa. Entonces, ¿cómo se calcula la distancia? Bueno, cuando usted tiene dos puntos, por ejemplo, A y B, y cada punto tiene sus coordenadas, al igual que aquí ven que la casa de Claudia tiene coordenadas y la de María también. Entonces, cuando usted tiene coordenadas, digamos que las del primer punto es un X y un y las coordenadas de B es otro X y otro Y, usted puede usar la siguiente fórmula. Esta. Distancia de A a B se calcula como esta fórmula, ¿verdad? Una raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado, por lo que yo les decía, ven, primero se ve cuál es la distancia que hay entre los x y ese resultado se eleva al cuadrado porque es un cateto. Este resultado es un cateto. Más, se restan los y para obtener la distancia que hay de forma vertical y ese resultado se eleva al cuadrado. ¿Y por qué todo está en una raíz? Porque recuerde que cuando usted va a sacar la hipotenusa, al final siempre se saca una raíz. Una positiva y otra negativa. Lo que pasa es que aquí se deja la positiva porque es una distancia. Ahora, otra forma de hacerlo es así, cambiando los x de posición y los y también. X1 menos x2 y y1 menos y2. ¿Por qué se puede cambiar de posición? Porque como estoy restando números, no importa en qué orden yo los reste. Por ejemplo, si yo resto 4 menos 7, esto me da menos 3. Y si lo pongo al revés, 7 menos 4 me da 3 positivo.
Pero si yo esto lo elevo al cuadrado, los resultados, ambos me van a dar 9. Entonces, como vean que las restas están elevadas al cuadrado, no importa si se pone x1 y luego x2 o x2 y luego x1. La fórmula siempre va a servirte. Bueno, y vamos a poner aquí entonces, ay, perdón, aquí está la casa de Claudia y de María, y ahí está la fórmula. Entonces vamos a colocarle los puntos con los subíndices, es decir, con las etiquetas. Aquí están, ven. A la casa de Claudia le vamos a poner las etiquetas que tienen 1, es decir, X1 y Y1, ¿verdad? Primero el X y luego el Y. Y al M le vamos a poner la otra etiqueta, X2 y Y2, es decir, que estos son el segundo punto, por eso se le pone un 2 abajo. Y finalmente aplicamos la fórmula, ¿verdad? X2 menos X1 más Y2 menos Y1. Bueno, aquí lo vamos sustituyendo. Vea que el X2 vale menos 2. Luego le restamos, aquí restamos el X1 que vale 4. Se pone al cuadrado más Y2 que vale 6 menos el Y1 que vale 1. Y esto da raíz de 61 que aproximadamente es 7,8. Bueno, 7,81. Quiere decir que para ir desde donde Claudia hasta donde María, hay aproximadamente 7,8 cuadras. Profe, ¿y qué pasa si yo aplico la fórmula al revés? No pasa nada, vea. Aquí está al revés. Primero X1, luego X2. Primero Y1, luego Y2. Aquí están los puntos. Vean que los puntos siguen siendo los mismos. No le he cambiado nada. Simplemente que cuando se aplica la fórmula, el X1 ahora es 4. Luego ponemos el primer menos, que es de la fórmula, y luego va el X2, que es negativo. Entonces te va a quedar un choque de menos. El menos de la fórmula y el menos del número 2. Que esto al final se convierte en un más. Pero si usted lo mete así, por ejemplo, en la calculadora, no pasa nada, porque la calculadora sabe que menos y menos multiplicados dan más, ¿verdad? Y vean que el resultado es el mismo. Bueno, dice por aquí, considere un polígono que tiene estos vértices. Ajá, aquí están los 4 vértices. Determine de qué tipo de polígono se trata y calcule el perímetro. Entonces, vamos a ver. Ubiquemos el primer punto, 2,1. Escribámoslo aquí, 2,1. El 2 es en X y el 1 es en Y. Entonces, usted busca aquí. 2 en X, aquí está. Entonces, se va para arriba y en 1 en Y. Entonces, de ahí lo conecta con el 1 de Y. Y ahí va a estar el primer punto. Llamémosle A, punto A. El segundo punto es menos 2,5. Llamémosle B. Usualmente los puntos tienen nombre y es una letra mayúscula. Menos 2,5. Entonces, buscamos primero el X, que es menos 2. Está por aquí. Entonces, menos 2 y voy a subir hasta 5 positivo. Aquí. Vean que yo utilizo una línea punteada, o sea, no se utiliza una línea recta, sino que yo la voy poniendo como si fuera un caminito de hormigas, ¿verdad? Menos 4 con menos 1. Ok. Sería el punto C. Menos 4 con menos 1. X y Y. Entonces, menos 4 por aquí está. Y voy a ir hacia menos 1. Entonces me voy a ir para abajo para conectarlo aquí. Este es el punto C. Y ahora va el punto D, que es
1,4. 1,4. 1 en el eje X y 4 en Y. Entonces, 1 en X y de ahí voy a subir hasta el 4 del eje Y. Está en esa posición. Ujú. Ahora sí, como esto forma un polígono, necesito conectar los puntos. Conectamos de B a C, de D a A, de B a D. Bueno, con una regla saldría genial. Y de C al A. Entonces, toda esa figura que se formó ahí es un cuadrilátero, ¿verdad? Como no tiene forma, se le llama trapezoide. Pero bueno, a mí lo que me pidieron no fue la figura, sino el perímetro, que yo calcule el perímetro. Entonces, vamos a sacar primero la medida. Bueno, para un perímetro yo ocupo tener todas las medidas de los lados. Pero es que aquí no puedo sacarlas. Si vinieran así, lados así, sería muy fácil, porque mediría dos, porque hay dos cuadritos. Pero como están ubicados en diagonales, es más fácil usar distancia entre puntos. Bueno, es el único camino viable para medir esas distancias. Entonces vamos a medir, por ejemplo, cuánto mide de A a C. Este lado, de A a C. Entonces vamos a poner aquí distancia de A a C. ¿Cuánto vale A? Bueno, A es el punto 2,1 y C es el punto menos 4, menos 1. Primero vamos a etiquetar los puntos para que uno no se pierda. Ponemos el X y Y del primer punto y el X y Y del segundo punto. Ponemos por aquí la fórmula, distancia de A a C en este caso, y recuerde, raíz. Se restan los X al cuadrado, más, porque es un cateto, ¿verdad? Más, y se restan los Y al cuadrado también, porque sigue siendo un cateto, y al final la suma de los catetos se le saca raíz. Bueno, aplicamos la fórmula, sería aquí raíz. X2 vale menos 4, coma, no, perdón, coma no, no sé por qué dije eso. Es que ya es de noche, ya me estoy durmiendo, será. Menos 4 es el X2, ¿verdad? El menos de la fórmula y ahora va el X1 que vale 2. Cerramos paréntesis, más ¿m? eh, Y2 vale menos 1, entonces paréntesis, menos 1, menos el Y1 que vale 1 y a la 2. Y eso usted lo mete en la cálculo. Si lo quisiera hacer a mano, lo hace así. Usted dice, menos 4 y menos 2 es menos 6, entonces menos 6 al cuadrado, más menos 1 y menos 1 es menos 2 al cuadrado. Eh, Menos 6 al cuadrado es 36, más menos 2 al cuadrado es 4. Y 36 más 4 es 40, y la raíz de 40 es 2 raíz de 10. Entonces, ¿cuál es la distancia de A a C? 2 raíz de 10. Eso mide ese primer lado. Ahora usted viene y saca el otro lado. Por ejemplo, de C a B o de B a C, que es lo mismo. Vamos a borrar.
Bien, entonces vamos a sacar el siguiente lado, que sería la distancia desde el punto C a B, o de B a C, que es lo mismo. Ujú. Bueno, el punto C es menos 4, menos 1 y el punto B es menos 2,5. Ujú. Le ponemos las etiquetas x1, y1 y x2, y2. Bueno, y ponemos aquí distancia de B a C. Y esto es igual a la raíz. Y entonces decimos x2 que vale menos 2 menos el x1 que vale menos 4. Entonces, mucho cuidado porque aquí hay un doble menos. Que de hecho no me cabe aquí en este pequeño espacio. Voy a ponerlo aquí. Distancia de B a C. Entonces será x2, que sería menos 2 menos el x1, que es menos 4. Entonces va un doble menos y se eleva al cuadrado. Más y2, que vale 5 menos el y1, que vale 1 negativo, y se eleva al cuadrado. Ujú. Bueno, si lo quiere hacer a mano, usted pone aquí menos 2 más, ¿verdad? Porque ahí menos por menos da más. Menos 2 más 4 sería 2. Entonces 2 a la 2 más 5 menos menos 1 es 6. Entonces 6 a la 2. Y esto sería 2 a la 2 4 más 6 a la 2 36. Y esto es raíz de 40, que sería 2 raíz de 10 también. Ujú. Y bueno, luego sería lo demás, es repetitivo, es simplemente volver a hacer lo mismo. Entonces yo lo voy a hacer por aquí. Y así muy rápidamente para no tener que hacer el video muy largo. Bueno, resulta que desde A hasta D mide raíz de 10. ¿M? Y de B a D también, si no me equivoco. Ujú. Aquí también mide raíz de 10. Ahora sí, ya tengo todos los lados. ¿Qué hago con esos lados? Bueno, me decían en la pregunta que cuál es el perímetro. No es que siempre haya que sacarle perímetro, pero es lo que a mí me están pidiendo. Entonces, usted viene, pone aquí perímetro y se acuerda que el perímetro es la suma de los lados. Entonces, 2 raíz de 10 más 2 raíz de 10 más raíz de 10, que lo que tiene enfrente es un 1, como la X en las variables, y aquí también. ¿Y cómo se suman raíces? Bueno, sumo los coeficientes 2 y 2 4 más 1 5 más 1 6. 6 raíz de, y lo de adentro no se suma, nada más se conserva. Entonces, 6 raíz de 10 es el perímetro de la figura. Muy bien. Y bueno, ese era el tema de la distancia entre puntos. Como ven, en realidad yo pude haber sacado la distancia entre los puntos sin el dibujo. El dibujo lo hicimos nada más para practicar lo de obtener coordenadas, pero si yo tengo 4 letras, para saber cuáles son los lados, yo voy conectando. A con B sería un lado, eh, A con C sería otro, C con D,
y A con D. Mentiras, aquí hay uno que está mal, ¿verdad? Porque A y B no están conectados. Sí, más bien, si son cuatro letras, para sacar los lados sería así, más bien, para ver. Los primeros dos, los últimos dos, los del medio y el primero con el último. Entonces tendría AB, CD, BC y AD. Ajá. Y si usted revisa, estos son los cuatro lados que hay en esta figura, los cuatro vértices. Bueno, los vértices A, B, C, D y los cuatro lados serían estos, ¿verdad? De A a B. Qué raro, no, tampoco funcionó. Bueno, es que en este triángulo, en esta figura yo los puse desordenados, ¿verdad? Puse A, C, D, D, B, D, A, C, B y D. Creo que por eso es que no me está calzando. Pero bueno, en fin, lo importante es que sepan calcular la distancia entre dos puntos, ya sea que ustedes tengan el dibujo, como este, por ejemplo, tengan un dibujo como este y ustedes, por ejemplo, con el punto, usted me puede decir cuáles son sus coordenadas para que después le saque distancias. O puede ser que ya me den los puntos escritos y yo solamente le saco la distancia. Básicamente, eso sería. Así que bueno, pues llegamos hasta acá con este tema. Entonces, este tema es complementario al de Pitágoras. Ujú. Está el teorema de Pitágoras y luego la distancia entre puntos, porque la distancia entre puntos surge gracias al teorema de Pitágoras. Ujú. Gracias a ese teorema es que tenemos esta fórmula de distancia. Si no, sería muy complicado calcular distancias en el plano entre dos puntos cualesquiera. Muy bien, muchas gracias. Espero que les haya ayudado este video.